Hola, Olá a todos e todas que estamos assistindo hola a aqui todos y todos que nos asisten essa aquí sessão en esta do Fifth sesión Week, de praticamente FIS Cast Week 22, para debater Open Health. para debatir el Open Health y los futuros de datos en la salud. Yo soy Marcio Para Coriolano. quem não me conhecem, eu Para quienes no me tenho conocen, cerca de 25 anos tengo más de de 25 años militância de em militancia seguros e saúde. en seguros de salud. Durante 6 anos Durante servi 6 años fui presidente de Bradesco Saúde exatamente y hasta la agora semana pasada na estaba Confederação Nacional hace 16 años en la Confederación Nacional de las Aseguradoras, que representan a todas las Generais empresas de seguros de generales, saúde privada de previsión e social, também uma das capitalización conferências y también suplementares. sobre la salud Recentemente suplementaria. eu fui brindado esse Y cargo justamente salí de este cargo y ahora fui por uma invitado para iniciativa integrar el Consejo Estratégico de la iniciativa FIS do Saúde para Pública ayudar lo máximo posible en este intercambio de experiencias e que agora já é uma que realidade. también ha sido liderado y ahora es una realidad. Já Yo creo que las enunciaram chicas o que vamos ya fazer enunciaron lo que vamos a hacer. Voy a hacer el papel de moderador, que será un desafío para mí con tantas personas, inteligencias que hay aquí en el mercado, de 10 y minutos para poder fazer uma cada apresentação una de ellas tendrá 10 minutos ah, para abordar sobre este tema. e depois então nós vamos ter 15 minutos para debate. Luego Mais uma tendremos vez, 15 minutos de debate. Una vez más, les agradezco agradecer a la iniciativa FIS, a a Dossier Dossier también. Es una satisfacción, un honor muy grande poder que colaborar não termina un nunca, né? poco en la construcción del debate, que nunca termina, claro, ¿no? Pelas dimensões que a gente enxerga do Por ponto de las vista dimensiones que vemos sobre la ainda oportunidad en el área de salud. muita coisa o que fazer, muita coisa Hay a ser mucha feita. cosa para hacer, para avanzar, independiente de lo que ya se hizo. Nós temos aqui então Y tenemos aquí como debatedores o a uno de los debatidores, Guilherme Suiker, director ejecutivo de la HL7 Brasil, da y HL7 que tiene una Internacional, oficina aquí de la HL7 Internacional, de la Asociación Paulista de Medicina, formado en medicina por la Universidad de San Pablo, diagnóstico por imagem, y e 15 tiene atuações na área también especialización en diagnósticos por imagen, da nova y liberalização e también desenvolvimento da HL7. asumió también el liderazgo de HL7 de Brasil, No y healthcare, tiene 30 años de além de experiencia. trabalhar Jackson Barros ya también actualmente trabaja en la Amazon Web no Service departamento de informática y do también fue director de informática de SUS, também del diretor Data do SUS, departamento y de ha sido informática director del Departamento de do Centro Informática Hospital da Cidade del Sistema Único de Salud y de la Facultad de de São Medicina Paulo, graduado em de la engenharia Universidad de Sao elétrica Paulo, graduado en Ingeniería Eléctrica y en Ciencias Médicas por la FUU Universidad de Sao Paulo. Paulista de Y Medicina, también tenemos ahora a Víctor Aceituno, presidente que founder es da formado en la Unifesp operadora de planos y de saúde. está trabajando en la operadora digital de planes de salud. Bem, colegas, eu vou primeiramente Bien, colegas, quisiera usar mis 10 minutos algumas para introducir de manera conceptual sobre el Open Health, curiosidades sobre os Open. que en realidad Depois, sería sobre los Opens. em geral, quando se En fala em general, Open, cuando uno habla sobre se Open, diz em se mercados trata de una regulados, iniciativa en mercados regulados, o sea, de gobiernos, não para apenas mercados no mercado regulados. No financeiro, solo en el mercado financiero, de seguros, mas também y outros ahora también el mercado de salud, sino también otros mercados mercados regulados primários, en los cuales la intención, el acesso objetivo à principal es informação permitir el acceso y el uso compartido digital de datos, y localmente que todos los agentes de la cadena productiva determinada, en este caso de la salud, a través de instrumentos transaccionales llamados APIs, Application Program Interface, que sería un expediente de tecnología de la información que permite la extracción estandarizada de los varios sistemas legados, aquellos sistemas que ya existen de información a lo largo de esas cadenas productivas.
es una operación bastante compleja, pero aquí el objetivo principal es permitir que haya una interoperabilidad del sistema de datos de todos los agentes de un sistema determinado. Y esa interoperabilidad se garantice para este programa de aplicación de interfaces. Y el objetivo que viene después de todo, sobre los reguladores que están desarrollando este Open Health, es aumentar la competencia en todos los mercados regulados, entre los que ofrecen los productos y servicios. ¿Y a través de qué? A través del acceso de los consumidores de todos sus productos contactados, como acceso a productos similares que son ofrecidos también por otros ofertantes. Y permitir así que esas elecciones de esos productos sean variados. Y el objetivo, este objetivo general, es que en el enfoque de debate con esta devolución del financiero de seguros basado en Europa, ver qué medidas de mercado de los propios administradores o reguladores también, cuáles serían necesarios para facilitar un adecuado ecosistema de datos en que unos pueden hablar con nosotros en determinadas bases. Y aquí en Brasil, para quien no sabe, es precursor de los OPIs. Y si bien esto haya sido iniciado en Europa, aquí en Brasil ya es una realidad que ya empezó con el Open Finance, con las instituciones financieras, mercado de capital y otros, a partir de iniciativas con el Banco Central de Brasil. Y a seguir, el Banco Central plasmó esa experiencia casi como un copy-paste, un Open Insurance. Y aquí yo me quedé dedicado estos últimos 3 años en las operaciones de aseguradoras para permitir la implantación lo más posible pactuada, que todavía no se ha hecho realidad, porque eso también genera un inmenso desafío. Y ahora se habla sobre el Open Health. Parece que la intención sería obedecer esta misma estructura del que tienen los mercados regulados que han experimentado y también el mercado bancario, financiero, de seguro, para evolucionar también hacia el Open Health. La estructura debe ser igual y eso fue creado en la Comunidad Europea en 2015, en 2016. Todavía hay debates en Europa, en Inglaterra, en Australia también, que este sistema todavía no han sido todos ellos, ni siquiera todavía pactuados, homologados, han sido debatidos los reguladores para que se haga esto de la manera más consensuada posible. Si bien no hay una definición internacional sobre este sistema Open en Europa, o la Comunidad Europea de Seguros y el Fondos de Pensión, definen 3 pilares de uso compartido para mejorar el acceso, la eficiencia competitiva de los sectores a partir de ese universo del Open, con las informaciones compartidas de acceso público. Y entonces un primer pilar es del regulador, en el sentido de aumentar la capacidad de poder ver los datos y mejorar así la supervisión. Aquí en Brasil, la mayoría de la información se basa en datos mensuales y en el sector financiero, el registro de informaciones con mayor granularidad son en bases diarias. Y el segundo pilar, que ya es del sector de los ofertantes, a través de la obligatoriedad de compartir que ofrezcan a los consumidores todos los productos y servicios, ya sea bancarios o de seguros, que sean comparables para los consumidores de productos y servicios. Y el tercer pilar es del consumidor,
que sería a su expresa permiso individual ceder sus datos y productos, datos personales de su experiencia, compartiendo estos datos con quien quiera, los ofertantes que deseen, y a partir de allí poder ofrecer o recibir las mejores ofertas, propuestas para los productos y servicios. Por último, en el límite, dentro de todo esto convergería también un marketplace internacional de ofertas, de compras, todo construido con estos tres pilares. Sería posible las transacciones supervisadas, lógicamente, pero más libre entre los ofertantes de productos, los intermediarios, corretoras y el público interesado que pueden hacer sus compras, sus intercambios y hacer em, sus transacciones. Y eso es lo que sucede en el mundo, en el Brasil, en el campo del Open Finance y Insurance. Y en el caso del Open Health, sería o será un caso particular de estos Opens que consiste también o considera la sensibilidad a las normas sobre la posibilidad de acceso de los datos personales de los consumidores. En Brasil se está empezando por ahí. Esa idea se está conociendo, esos pilares, y se observa la estructura que es mundial. Y no es en vano que se ve todo esto, pero por la inexistencia de una estandarización sobre datos de salud, de datos personales, de experiencias de la jornada de cada beneficiario. Y haciendo este breve comentario, yo quiero que mis colegas consideren, entonces voy a pasar la palabra a los ponentes para que tengan sus 10 minutos iniciales. Conversaría con él antes también, primero por Víctor Aceituno, que es de los planes de salud, para poder ver lo que estamos hablando, claro, dentro de la discusión que ya están siendo iniciadas en todo el mundo sobre el tema de la salud pública, sobre qué significaría del punto de vista de negocios, de las operaciones, de las interacciones que existen, principalmente en el lado privado. Luego pasaría la palabra a Jackson y por último a Guilherme. Y entonces ya les pido a Víctor que utilice sus 10 minutos, que sea de una manera, espero que yo no haya pasado de mis 10 para no recortarles el tiempo de cada uno. Primeramente, gracias por estar aquí. Y sobre este tema, no sé si yo tengo conocimientos de los planes de salud de digital que llamamos de NeoInsure, también de la nueva operación de operadoras que utilizamos para crear un modelo más efectivo. Esto enfocando en planes de salud de empresas. Y hablando sobre ese intercambio de datos, este año hemos anunciado que somos la primera administradora que en tiempo real estamos colocando a través de la HL7 y como miembro también para nuestros clientes y los planes de salud que puede él ir a visitar a su médico y su prontuario médico aparece donde está toda su historia médica para tratar de acabar con esa bolsa de exámenes que hay que llevar toda vez que el paciente está visitando a su médico y muchas veces ese examen que él necesita mostrar se ha olvidado y entonces justamente es lo que yo digo. Es un absurdo porque imagínense si estuviese uno hace en un banco de una transferencia. Yo hice un
usted aquí una transferencia. Oh, miren, no ha llegado. ¿Cómo? ¿Cómo que no llegó? Si la salud es así, uno va a un lugar y cuando va a pedir alguna información, cada pedacito de su cuenta está en un lugar determinado y muchas veces cuando uno pide, dice, yo hice una transferencia en el banco hace unos días y hay que llevar todo el historial de todo su extracto, ¿no? Eso no sería compatible. Y otra cosa interesante también con esta experiencia es que recuerdo que hicimos este trabajo junto con Pepe de llamar o de enviar un mensaje por WhatsApp y decir, por favor, ¿para qué sirve esto que me ha enviado? Porque todo el mundo habla del intercambio de datos, que necesito más contexto como un toma de decisión y sabe cómo el médico cuando recibe una información del paciente, un input, ¿no? Pero hay un output también después. Y cuando tenemos estos datos móviles, ¿qué podemos hacer con estos datos? En una época se habló mucho de secuencia genética, voy a secuenciar todo el ADN y en el 2010 hice la secuencia de mi ADN por $100 y en Estados Unidos y hasta hoy no se usó para nada, no todos los datos son importantes, tenemos que entender cuál es la importancia. Y hablando del sistema bancario, todos están muy felices con el PIX, poder transferir dinero automáticamente, sin costo, pero no sabemos lo que no sabemos. Es lo que se le dice unknown, unknown. Y cuando hablamos de open, interoperabilidad, nunca estuvimos ahí, nunca estuvimos para saber cómo es. La discusión no la podemos hacer porque es hipotética, es hablar de un lugar donde nunca estuvimos. Unos van a decir que hay palmeras, otros que hay pájaros, pero en realidad ninguno de nosotros estuvo ahí para contarlo. Se hace necesario, como cualquier innovación, que la probemos y tendremos un ciclo, un hype, uy, sirve para todo, es el futuro, resolverá todos los problemas y bueno, después tendremos, no, no es así, hay limitaciones, descubrimos que hay un ciclo de depresión, bueno, tenemos los datos pero no sirven y descubrimos después el application, que es cuando vemos para qué sirven. Para oncología, para COVID, para diabetes. Se usa mucho para lo crónico, pero poco para lo agudo. ¿Para qué sirven estos datos de más? ¿Para qué el Open sirve? ¿De qué tengo seguridad? ¿De qué es necesario para descubrir qué tipo de aplicación haremos? Porque se habla mucho de innovación, pero la única forma que he visto en el mundo de innovación que es intento y error. Hay dos elementos, el intento y el error es la única forma comprobada de forma global de hacer innovación. El resto es vender consultoría y ver qué pasa. Tenemos que intentar y ver y probar. En salud se necesita mucho. Ahora vamos a la Avenida Brasil en São Paulo y le pagamos $1.000 a un médico porque alguien dijo que es un buen médico, pero nadie lo midió que es bueno. No hay cómo comparar lo que el médico que atiende en la Avenida Brasil como el médico que atiende en la Avenida Augusta, son distintos. Lo evaluamos por un código postal. Hay un artículo que dice que en la medicina mitad de lo que hacemos está equivocado, desactualizado o no tiene evidencia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Solo la mitad, porque pagamos el 100% de lo que se hace en medicina a los médicos brasileños, sabiendo que la mitad de lo que hacemos está equivocado, no tiene evidencias. Pero ¿cuál es el problema? Y sin datos no logramos comparar y medir. Y el dato está equivocado en toda la cadena. Empieza, por ejemplo, hablando del plan de salud, muchas veces el dato está equivocado en la venta cuando la persona o el corredor
miente en la declaración de salud sobre una enfermedad preexistente, pasa por todos los profesionales de salud que rellenan con menos informaciones, no ponen el historial clínico, colocan una abreviación que no se entienden, empieza a empeorar, se va construyendo de forma equivocada a lo largo del proceso y no hay ninguna estandarización, no hay garantías y entra lo que el americano dice garbage in, garbage out. Si se ponen datos equivocados en el sistema, saldrán datos equivocados. Hay que estandarizar los datos. No están así en ninguno de los 5.500 municipios brasileños. Entonces, necesitamos hacerlos porque en salud no podemos parar. Recordemos que el 80% de los brasileños no tienen un plan de salud. El número era 25, cayó para 23, ha disminuido la penetración de los planes de salud en Brasil. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no pueden pagarlo. ¿Y por qué no pueden pagarlo? Porque mitad de lo que tenemos está desactualizado, no tiene evidencia científica o está equivocado. Y las dos mitades crecen un 20% al año. Entonces, es necesario compartir, no tengo ninguna duda. ¿Necesario medir? Sí, consideramos que es posible. Pero tenemos que esperar qué es lo que se va a proponer por el organismo reglamentador, porque si no nos va a aparecer la Ley General Ley General de Derechos del Consumidor, va a generar directivas para las bases legales para poder utilizar los datos como una de las principales de ellas va a ser el consentimiento, como una estructura importante, y una parte importante va a estar construida y ahora tendremos que trabajar sobre esto. Me parece muy positivo, me parece necesaria la sostenibilidad del sistema de salud. Es un sistema que está quebrado, hay muchas empresas de planes de salud que quebraron. Entonces, tenemos que observar que lo que estamos haciendo no está funcionando y tenemos que medirlo, tenemos que medir, compartir y medir para poder seguir y retomar el tema de el responsable principal es el tema de la estandarización de las informaciones, pero solo estandarizamos lo que existe. Si volvemos a mi experiencia en Open Finance, las informaciones ya estaban estandarizadas hace mucho tiempo. Para que tengan una idea, en el 2008, una gran parte de las posibilidades que Brasil tuvo de exorcizar, por así decir, o de no dejar contaminarse por la crisis internacional, fue la capacidad del Banco Central de acompañar las operaciones del sistema financiero. En el caso de la salud es aún más grave, sin mencionar el tema que está más allá de estos temas. Es necesario que los datos existan, que sean estandarizados, compartidos, que ya es un desafío brutal, y hablando de Ley General de Protección de Datos, la LGPD. Y el tercer aspecto es que, no sé, pero creo que cuando se habla de Open Health, se está hablando de Open Private Health y Open System Health. En realidad, se habla de poder compartir informaciones cuando sea del sistema público o privado, porque si no hay, sea por los motivos que sea, porque no puede ser solo un historial del sistema. Soy el moderador, entonces le paso la palabra a Barros para que
haga su primer abordaje del punto de vista estructural. Gracias, Jack. Buenas tardes, creo que buenas tardes todavía. Es un gusto estar aquí. Les agradezco la invitación. Felicitaciones, Víctor. Trataste unos puntos que había anotado. La demanda es mayor que la oferta. Eso tiene que estar muy claro. Y para que podamos, como mínimo, intentar equilibrar a la balanza, tendremos que usar algunas herramientas. La tecnología es una de ellas, la educación es otra. Estas herramientas puede que un día podamos equilibrar la demanda, pero no creo que la equilibraremos, pero creo que sí tenemos condiciones de mejorar mucho. Quisiera destacar 4 aspectos. Hice algunas anotaciones. No sirve de nada hablar de inteligencia artificial, interoperabilidad, si no hay información. Y abriré un paréntesis. Información, compromiso de quién, de la información, compromiso del que registra la información. Eso es muy importante. La cultura de compartir. No sabemos compartir datos. No creemos, yo la he dicho en algunas charlas, el mismo profesional de salud, independiente del nivel, no cree en compartir la salud. ¿De dónde vino esa definición? ¿Quién lo mandó? ¿De dónde vino ese informe? Eso a través del papel, imagínate desde el punto de vista electrónico, de quién lo convalida. Dar transparencia al propósito. Durante los últimos meses, cuando se habló de Open Health, surgieron varias propuestas, una serie de personas pusieron varias propuestas, Open Health es para esto, para aquello, y eso ha creado una confusión. PICS. Nadie tiene dudas del propósito del PICS, que es una transferencia instantánea, pero, y dicen ya se ha usado para fraudes, pero el hecho de que se haya usado el PIX de forma equivocada no nos quita el mérito de que el PIX fue un gran cambio y un gran cambio de paradigma en el área financiera, pero a veces traemos tantos problemas a la mesa que nos olvidamos de los beneficios. Y la tecnología aquí está. Nosotros no tenemos benchmarking. ¿Cuál es el benchmarking? Es un intento y un error. Nadie se había imaginado que el PIX sería lo que es hoy. ¿Cuántos ajustes nos tuvieron que hacer al PIX para que llegue a la versión actual? Y muchos más se harán. Se van a descubrir muchas cosas y se crearán muchas alteraciones. El compartir, puedes darle el nombre que quieras, Open Health, podemos hablar de interoperabilidad, los protocolos, pero hay que tener un propósito y para mí solo podrá ser uno, ampliar el acceso al ciudadano tan sufrido para que tenga una salud de calidad, que el 50% no tiene acceso a un sistema de salud calificado. Hay diversos problemas. Y coloco aquí, menciono al Sistema Único de Salud brasileño, que es uno de los mejores del mundo, y los 25% que están fuera forman parte. Y se habló de la portabilidad. No tenemos portabilidad en salud, la posibilidad de hacer transferencias entre planes de salud. Privado con el SUS, privado con privado, salir de un grupo X e ir para migrar para el grupo X. ¿Quién garantiza la portabilidad? Cualquiera de nosotros que busquen los datos en un grupo de hospitales a los que
tienes acceso, tendrás más dificultad en acceder a la información que cualquier otra documentación que quieras, porque no hay un estándar sencillo de portabilidad de datos, ni hablar de la electrónica. Eso pasará después que las áreas de reglamentación tengan la sensibilidad de tratar la portabilidad de datos en el área de salud. Y traigo dos ejemplos para que tengan una idea cómo todo esto es complicado. Cuando se creó en el medio de COVID fue la interoperabilidad en los laboratorios clínicos para la prueba de COVID. Fue un gran avance y una quiebra de paradigma. En un cierto momento alguien reclamó y dijo todo equivocado. Nunca hice una prueba de COVID y aquí está en la aplicación. Esa fue una de las reclamaciones. Yo estuve pensando al respecto y dije, bueno, vamos a verlo de otro lado. Muchos usan el CPF, el número de identificación fiscal de otra persona y nadie lo sabe. La información va de un lado al otro tan rápido y ahora podemos saber si alguien está usando tu CPF en otro lugar del país. Y ahora eso pasa y nadie sabe. Entonces el hecho de que sepas te muestra que de alguna forma hay algo que está mal y vamos a corregirlo. El segundo aspecto que quiero destacar es que pasando por los hospitales, la preocupación de guardar papel por 20 años. Parece que si no lo guardas es un crimen. Y si miran los documentos que son insalubres y si se queman, no va a pasar nada. Y igual mantenemos la cultura de que no está prohibido no guardar los papeles por 20 años. Entonces, la cultura que tenemos arraigada de lo no digital, de lo analógico, persiste en el sistema de salud. Es importante aclarar que los hospitales dicen que están digitalizándose, pero la mayoría tienen papeles. Mientras no cerremos la canilla del papel, no podremos hablar de Open Health y desafortunadamente el papel no genera información racional, información que pueda ser útil para lo que querramos hacer. Y por fin, si les hago una encuesta aquí, ¿quiénes se recuerdan? ¿Quiénes tomaron la vacuna de H1N1? Muchos la tomaron. ¿Alguien se recuerda quién fue el proveedor, el laboratorio, el lote? Porque no registramos esas informaciones. Entonces, hablamos de una cartera digital. Voy a algo muy sencillo, no entraré en tecnología. Hablamos de la tan soñado documento digital de vacunación, pero no podemos colocar las informaciones analíticas en la cuenta como fue la campaña de la gripe. Le estoy dando un pequeño ejemplo que todavía tenemos grandes dificultades para que podamos generar la información para lo que querramos. Hay diversas cosas para discutir. Hay mucha gente competente en Brasil. No perdemos nada para Europa y para Norteamérica. En temas de profesionales ni de proveedores. Veo que es un tema de cultura y de querer que las cosas ocurran. Y el que va a quererlo es el ciudadano. Nadie le obligó a nadie que usara WhatsApp, por ejemplo, y estoy convencido de que la fuerza motriz del ecosistema será muy importante para algo que venga a darse para usar la tecnología en salud. Maravilha, Jackson. Muito obrigado. Muy bien, Jackson, muchas gracias. Desafortunadamente hay una complementariedad de abordajes, algunas
algunos temas que Aceituno ya trató. Específicamente, algo que me llamó la atención fue el tema de la confianza de compartir. No haré ningún tipo de evaluación, no es esa la propuesta, pero sabemos que todos los mercados reglamentados, que hay asimetrías, si no, no serían mercados reglamentados. La asimetría hace con que los mercados hayan merecido una atención del gobierno, pero lo que pasa es que nuestro sistema no se parece a los demás, ni en el caso de la institución financiera, pero Jackson, te menciono que este aspecto de la confianza, de la construcción del modelo, pasa por todos los estudios de los sectores. Y el tema de la confianza tiene que ver con un propósito común que se haya pactado. No, si no, no va a resultar nada, si no, nada va a pasar si no hay confianza. Era para llamarles la atención y soy insistente en el tema de la experiencia en los otros mercados. ¿Qué es lo que ya dijiste, Jackson? No se pueden despreciar cosas que están pasando en el ámbito del blog que yo sí he implementado en la iniciativa FIS, que en www.censeg.org.br, ya les hago propaganda, hay un repositorio de toda la experiencia que no es pequeña de Europa y de Brasil, no es cosa de amadores, puedes hablar de cualquier cosa, de que se hayan detenido sobre cada una de las etapas necesarias para que se den cada una de las cosas. Pero falta un mayor diálogo del gobierno con los sistemas que se ven afectados. Llega al punto que es un tema importante, caso evoluciona el tema del Open Health, que se creó una nueva entidad en el sistema. Entidades registradoras de datos que ya abandonaron la hipótesis de cualquier tipo de sentido para una reestructuración de los datos y reestructurar estos datos para ser implementados por una entidad propia, que es una entidad capacitada para eso, que sabe hacer eso, tiene tecnología, especialización para eso. Y para poder hacer esa estandarización de los datos. Pero si no hay esa base de datos, como ya lo plantearon Víctor y Jackson, hay una forma de cómo construir estos datos con una experiencia. Nuevamente, nada va a suceder entonces, porque uno no sabe siquiera lo que uno está hablando cuando uno dice Open Health, en esa ignorancia, por decir así, de lo que está sucediendo en el resto del mundo, en el mundo. Entonces vamos a hablar en tesis, vamos a hablar en serio, para que todos aquellos que tengan interés y quieran estructurarse puedan decir cuáles son sus límites. Y ahora paso la palabra a Guilherme para que si puede aprovechar lo máximo posible que se ha planteado aquí y nos dé su opinión. Muy bien, gracias, Marcio. Estoy fascinado con la discusión y voy a hablar un poco sobre lo que hace la entidad, lo que HL7, porque tenemos a los dos mayores representantes de que eso funciona. Y hablar un poco de la historia, de cómo la empresa está viendo este desafío, porque lo que veo que la solución brasileña estamos viendo también y se ve el motivo de la existencia de esta charla, que sería el paciente. El paciente es el más olvidado en toda esta ecuación, porque si uno le dice y habla un GPD, ¿quieres
Sí, puede ser en papel o no. Yo no sé, pero es bueno que tenga esa información. Tal vez utilizando la cuestión que Víctor planteó, el paciente también no sabe qué hacer con esas informaciones y hay que explotar un poco sobre este punto. Y bien, el paciente por el momento no sabe cómo que él va a manipular esos datos. Entonces vamos a pasar para el otro nivel que son los prestadores de servicios. Ellos ya saben organizar esas informaciones electrónicamente con la aparición de estos registros electrónicos, la especialidad, la manera, terminología que existen para clasificar ese texto. Vino, parece de un tipo de darwinismo de datos, donde no había una estandarización, un estándar para poder trabajar esta información. Algunas informaciones las personas entienden. Por ejemplo, cuando digo de SIT, las personas que están en la cadena de asistencia ya entienden lo que es una clasificación de existente en la salud, pero otra, por ejemplo, el X barra plus. Y en TUS, que es una terminología para saber lo que sirve ese X barra, que sirve para facturación. Entonces hay una capa donde hay una información y otra para facturación y hay mucha complicación en esa terminología. También para clasificar otros tipos de eventos médicos, por ejemplo, de fisioterapia o también dándole el nombre a otros asuntos, también en las cuestiones de enfermería. eh, Puedo asociar sobre lo que la HL7 hace. Un poco después de la creación del formato electrónico de transacción de las imágenes médicas, que dio origen a una estandarización llamado DICOM, se vino la idea de estandarizar los sistemas electrónicos de información dentro de los hospitales, con situaciones conocidas donde uno debía más o menos trabajar una arquitectura para que esas informaciones puedan ser trabajadas. Pero justamente en los temas más comunes, por ejemplo, hacer una cita o cancelar una cita, entregar un examen que fue pedido, son situaciones comunes. Es imposible hacer eso con hacer una cita que es común en todo el mundo, en todos los sistemas de salud. Entonces, la idea de HL7 fue trabajar justamente en esto. Y eso dio origen a un sistema clásico de intercambio de información, que es un substrato de la arquitectura de por lo menos 70% de los prontuarios médicos estadounidenses. Y esto dicho, debemos recordar las situaciones en que hay un control sobre aquello, situaciones de hub hospitalarios o de alguna entidad que sea centralizada. ah, ya se escuchó un poco sobre un quiz aquí en el evento, hablando de una administradora de planes que ya había resolvido, porque dentro de su entidad, todo el sistema de acompañamiento del paciente, de siniestro, estaba todo resolvido, pero dentro de esa administradora, a la hora que entró el sistema único de salud en la ecuación, ya no hay equivalencia. Entonces, en 2011, HL7 fue, mm, fue preguntado sobre cierto tema. ¿Y si la salud es considerada que está en todo lugar, que ya no es un punto muy bien conocido, pero que está en todo lugar? Entonces, había una situación que los estándares o los patrones antiguos ya no resolvían todo. Ya no había cómo comunicarse sin una transacción negociada punta a punta, con una app, con un hospital. Y bueno, la transacción funciona si se negocia, por ejemplo, estoy fundando aquí una empresa con este hospital, entonces el intercambio allí está resuelta. Pero otra forma sería que el sistema sea el mismo. Pero
había una situación heterogénea donde no existía ninguna pretensión de que la manera como uno fracasa en este proyecto es querer cambiar todos los datos de una manera uniforme. ¿Por qué? Porque si uno tiene esa pretensión, va a destruir su base ya de inicio. Entonces, ¿cómo HL7 se preparó para esto? Pasó para interpretando las situaciones. Los datos de salud están en todos lugares. El segundo punto, estos también necesitan ser transaccionados por servidores, que pueden ser eventualmente, podemos escoger alguno como un servidor web como modelo. Y en tercer lugar sería la implementación. Cómo utilizar una cosa que los profesionales de salud usan. Vamos a utilizar a los desarrolladores. Esto, imagínense, esto fue en contra de la inspiración de cómo la solución, cómo lo que ustedes están hablando, sería ese modelo que la HL7 vende. Y este modelo es tan osado que si uno no tiene ni un prontuario exclusivo, ningún punto de registro, así mismo funciona. Y parece que es un método hasta subversivo porque el intercambio de datos está en todo lugar. Potencialmente esa formación de datos, estamos hablando en un protocolo digital bastante poderoso. Víctor ya tiene un caso de aplicación que empezó. Yo participé en una reunión invitado por uno de los inversores del Valle de Silicio, de Silicon Valley, que vino al inicio del proyecto y dijo, no, el negocio es de HL7, que ya tenía sistemas sucesivos que habían fracasado y que vivían dentro de un caos de intercambio de datos y tenían ya una solución. Y yo creo que Víctor movilizó a sus equipos y empezó a hacer los proyectos de arquitectura en HL7 en los orígenes. Eso hace 2, 3 años atrás. Y Jackson. Jackson viene de otra cuestión brillante que me parece que primero él trabajó como articulador, maestro de interoperabilidad dentro de un grupo de hospitales conocidos. Ya tenía ese grupo de hospitales del complejo del HC y después pasó a otra situación con el DataSUS, que es coordinador de todos los sistemas que tiene la HSUS barra NS, que también, ¿cómo se hace aquí para obtener toda esa base de datos? Hizo un trabajo bastante estructurado, brillante, donde dice, los patrones antiguos darwinianos serán enterrados en nombre de un patrón que HL7 va en razón de ese patrón sintáctico y tiene también un patrón terminológico. Entonces nosotros tenemos un patrón técnico funcionando. Punto 2. Yo necesito de un ambiente neutro, relativamente neutro, donde estos consensos puedan transaccionarse. Por ejemplo, un laboratorio donde se haga esta experiencia. Y en el HL7 estamos ahora haciendo un proyecto, fomentando un proyecto que tiene esa posibilidad de neutralidad absoluta. Yo soy voluntario del instituto, yo con otro grupo de voluntarios estamos copiando la filosofía de la institución internacional. Estamos trabajando en eso y hay una posibilidad de una manera más o menos neutra vincular gobierno con startups, con nubes diversos tipos de proveedores en un ambiente común donde se puedan pues, hacer. Bueno, estoy saliendo de mi tiempo. Entonces, una cosa más. El camino norteamericano vino por la imposición porque se liberó una se sancionó una ley llamada Ley del Futuro de la Salud, Future Acts, donde se proponía la interoperabilidad, definir
con una cláusula de no bloquear informaciones. Esta cláusula es medio, digamos, estoy aquí, si me dicen que yo solicite una información y usted como administradora de salud no me va a dar, será multado por eso. Es una cláusula muy poderosa de multa, una penalidad para no obstruir el paso, la transferencia de información. Esto ya viene como fuerza de ley. Y por el lado europeo, si uno pasa por un servicio, por un determinado país, ¿cómo se puede acceder a ese dato? La idea hoy esa materialización debe ser hecha a través de un hospital por un portal de suministro de datos de pacientes. Y el camino brasileño de Open Health está muy animado porque es inédito en todo el mundo. Nadie ha tratado ese camino como lo está siendo postulado. Y es un elemento muy interesante que tal vez traerá mucha pimienta para nosotros intentar aceptar. Alô? Tá, eu não Es sei eso. se é o meu. Yo no sé A si, internet está instável, né? si mi Vocês interés, estão me escutando? pero ustedes están escuchando o mi internet está inestable. ¿Están escuchándome? Sí. Todos me están escuchando. Sí. Muy bien. Então, Entonces, olha aqui, Guilherme, foi fantástico, tá? Guilherme, fue fantástico tu presentación, sensacional. Has avanzado mucho, principalmente en aquello que está ahora dentro de lo que se está hablando. Eu acho que existe uma Que maldição justamente na regulação. hay una maldición en la regulación. Quando quer implementar El regulador, cuando quiere implementar alguna innovación, hace una previsión del mercado, crea una arquitectura que parece que va a resolver todo. ¿Cuál sería la velocidad, que también es muy grande? Parece que es el padre y la madre de todos los problemas, pero lo que entendí, Guilherme, y también lo que fue provocado por Jackson, hay que tener cautela con relación a estos avances. Es preferible hacer un avance por capas, construyendo determinados paradigmas, condiciones, eh, haciendo pruebas para no frustrar las expectativas y también para no gastar dinero en vano, hacerlo como una aventura que no sea directamente basada por hechos. Entonces, se saben muchas las dificultades en toda la cadena productiva, operadores, administradores, intermediarios, todos esos agentes que aparecen en este sistema de salud, sea privado o no, también la intercambio de información. Y otro punto que quería plantear, que sería muy interesante y que ya puede servir para el debate de 10 minutos, quería ya dirigir. Me impressionou muito, gente. Eu não sei se vocês conhecem. Me ha impresionado mucho, no sé si ustedes conocen, un estudio reciente llamado Abismo Digital en Brasil. Es un estudio que se ha realizado por la Pricewaterhouse y Cooper. Es una consultoría de auditoría. Es internacional, con mucho respeto. Es un instituto muy próximo de los intereses de los consumidores. Y quisiera mostrarles que es sobre la exclusión digital. Dice este estudio que en Brasil, que 1/3 de la población brasileña está conectada plenamente. Y en realidad son los usuarios blancos que viven en las principales capitales con ingresos altos. Y en los 2/3 de la población solo tienen conexión durante 50% o mitad del mes, alguna conexión. Y 58% de estos que tienen conexión alguna o ese intermitente, usas apenas smartphone.
que tiene también algunas limitaciones. Y 87% no hablan un segundo idioma. Entonces no conocen OPE para nada, ¿no? Entonces es un poco tal vez de lo que estábamos hablando. Y Víctor, como también sabemos que uno de los principales problemas de acceso cuando se habla de digitalización, de plataformas, del frente, es la posibilidad del lado de aquí, del lado que interesa, que está suministrando informaciones. No existe solo porque hay un médico, porque quien da las informaciones, que puede tener acceso a esa información y a los medios digitales, que puede ser tal vez en papel, como ya habló Jackson, que están guardados por 20 años. Es más o menos eso lo que estamos planteando aquí en ese sector para que nos hable un poco cómo ve las posibilidades de progresión en este ecosistema para en cooperación o con esta exclusión digital. Sería eso. Me parece una excelente pregunta. Y cuando hablamos, nos referimos a Brasil, tenemos varios Brasiles. Está la población muy privilegiada y hay varios extractos que tienen menos privilegios o privilegiados en algún nivel. Un 30%, un tercio están en el grupo muy conectado. Cuando veo los datos, por ejemplo, en los planes privados de salud, hablamos de 22%. Hay un delta entre los superconectados, que todavía hay tal vez un tercio que no cuenta con planes de médicos. Al hablar de inclusión tecnológica, recordemos que Brasil hasta hace poco tiempo era el segundo mayor mercado de Facebook. El segundo país perdía para Estados Unidos con más personas, usuarios en Facebook, el segundo con más personas en Twitter. Es el mayor mercado global, creo, de WhatsApp. Entonces, considero que puede haber adaptaciones tecnológicas. Ya visitamos algunas empresas que nos dijeron, pero en telemedicina, por celular, pero mi empleado no tiene Wi-Fi en su casa, solo usa Wi-Fi en el trabajo. Efectivamente, puede ser una posibilidad en la que compremos banda para liberarles accesos específicos como hacen los operadores de telefonía. Compras un plan y no gastas tus megabytes para tu vida social. Pero discutir con los operadores de telecomunicaciones no me parece que es el problema. Puede ser un camino para hacerlo factible, tal vez sea un camino barato, pero no me parece que sea ese el gran problema. Durante la pandemia vimos que los que podían estuvieron en sus casas y la telemedicina se dio más que en Estados Unidos. Creo que un tercio de las personas, un 25%, pasaron por videoconsultas durante la pandemia y creo que en Brasil fue de un 50%. O sea, las personas vieron la forma de hacerlo, Wi-Fi del vecino, y en buena parte de lo que se hace en salud, de lo que se llama de atención preprimaria, antes de la atención básica, de la educación en salud, del health literacy. Estamos hablando de un artículo de contenido, de algo que se comparte sobre diabetes. Hablamos de una población que tiene una enfermedad crónica que no sabe lo que es. Entonces, cuando hablamos de
atención en salud o de atención primaria, que es algo que poco trabajamos. Hablamos de conocimiento en salud, de educación. Es algo que si hablamos en megabytes, son pocos kbytes. Sobre, por ejemplo, tener un artículo de qué es diabetes, no lo veo como el principal camino, como la principal cuestión. Excelente, pero es un desafío. Sí, es un desafío brutal, pero no tenemos nada en lo que se refiere a ingresos culturales, preferencias, pero soy de ese tipo de Josdier que siempre quiere y pretende y se guía por el mensaje de lo posible, de lo positivo para hacer lo posible. En estos 5 minutos finales, me parece que esto fue excepcional. Salgo mucho mejor de lo que llegué y quiero para Jackson y Guilherme esa dirección. Dado el tema, ¿cuáles son los caminos posibles? ¿Qué puede efectivamente hacerse independiente de autoridad, de modelo, de copy-paste, de modelos europeos? ¿Por dónde podemos empezar en Brasil una vez que Guilherme ha mencionado de las experiencias que Jackson tuviste? ¿Cómo podemos avanzar de forma organizada, poder probar cosas factibles? Este es el aspecto. Brasil no tiene dinero y tampoco la población para entrar en una aventura modelar. Lo tenemos que hacer que es hacer lo posible. Díganlo, por favor, tenemos 5 minutos. Abre el micrófono, por favor. No, está desconectado, Jackson. Ahora sí. Gracias por las palabras. Sí, tuvimos muchas dificultades, ¿no, Guilherme? Dos aspectos me llaman la atención. Primero, el brasileño es muy creativo. Somos un pueblo creativo. Pero también tenemos que ser proactivos y esperamos que las autoridades, el gobierno, que hagan las cosas para que seamos atrevidos y tomar el frente en muchas cosas. Tenemos muchos datos, no todos tienen la calidad. Hay errores, pero son sistemáticos. Hay muchas cosas que podemos aprovecharlas en la brasilidad, sea pública o privada. Hay mecanismos, hay algunos estándares. La vacuna, el laboratorio, la pandemia nos ha ayudado mucho para que tuviéramos esa capa de informaciones que hasta ese entonces nadie lo había imaginado en tan poco tiempo. No sé si sabían, pero Brasil tal vez sea uno de los primeros países del mundo que han disponibilizado informaciones sobre las vacunas de forma actualizada, de saber que el ciudadano uno tomó la primera, segunda, tercera dosis o no la tomó. Eso fue un avance grande, nadie lo comenta. Entonces, considero que ya hay mecanismos. Una vez hablaba con Víctor en una ocasión, perdona la provocación, Víctor, hice una provocación con tu equipo, hablamos. Hoy estoy en un grupo y si mañana salgo de ese grupo y voy a otro grupo de hospitales, le dije, sé el primero a hacer el cambio. Una cosa lleva a la otra. Aquella empresa hace eso, yo también lo haré. Hay estándares tecnológicos, que sea con un mínimo de información, que sea, por ejemplo, yo tengo un pasaje, pero no tengo la evolución en enfermería. Está bien, sé que fui ingresado con una posibilidad, que me pusieron una prótesis, que usé un catéter, que fue a una terapia intensiva o no.
No es posible que no logremos tener pequeños señaladores para la continuidad del cuidado. Actualmente no es posible. Has mencionado un ejemplo. Estoy en el sistema de salud público, tengo un trabajo y me dan un plan de salud bueno, pero no saben mi historial. Esas son cosas que tenemos que ser un poco atrevidos, tenemos que ser proactivos. Estoy seguro que los hospitales encontrarán un camino para que esto ocurra. Genial. Pienso lo mismo. Nuestra intención en H7 es 80-20, que no podemos, no es necesario hacer todo. Si nos concentramos en los 80 e incluso a veces menos, ya obtendrás algo para seguir adelante. Creo que está muy bueno. Terminamos nuestro tiempo también. Estamos a disposición en el instituto si quieren. Tenemos cursos porque el tema es, ese tema de la interoperabilidad es una trayectoria. No es plug and play. La persona que piensa que este es un reto para el 2028, es el comienzo de una infovía. Ya obtuvimos cosas muy reales y que mostramos a la comunidad internacional. El caso de liderazgo primordial de Jackson llevó a Brasil a una exposición única, mostrar que había posibilidades de un camino común para la vacunación por registro de vacuna. Y Brasil mostró que centenas de miles de registros, que eso fue posible, nuestro mayor caso de aplicación en el mundo. Era eso. Muy bien, excelente. Se terminó el tiempo. Me uno a Jackson, a Guilherme, a Víctor para agradecer a FIS, a Josier y al equipo por habernos honrado con esta discusión. Hay discusiones para muchos kilómetros. Si pudiera como prerrogativa de direccionar algo, pedir coraje para la ANS, Agencia Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, para no copiar algo que es modelar. Seamos humildes, vamos a discutir con la cadena de valor inmensa y compleja de los sistemas de salud público y privada. Vamos a hacerlo mejor sin grandes fuegos artificiales. Agradezco a todos que estuvieron con nosotros hasta ahora. Muchas gracias. Hasta la próxima.